Bueno, ahora vamos a ver el tema de fuentes de corriente constante. Cómo diseñar fuentes de corriente constante. Y estas son muy útiles para aplicarse para polarizar cargas resistivas o capacitivas. O sea, sensores que tienen ese tipo de comportamiento resistivo capacitivo. De tal forma que podamos obtener lecturas precisas. Y además de que si el sensor falla debido a un cortocircuito, pues la fuente de corriente siempre entregará la misma corriente, evitando dañar el circuito o el sensor o transductor. La típica fuente de corriente constante es esta. Está formada por un transistor PNP, el cual se polariza de esta manera. Tiene que ser PNP y se polariza su base con un voltaje muy cercano al voltaje de la fuente, y la corriente que va a circular en el emisor va a ser 0.99, o sea, casi el 100% igual a la corriente que sale en el colector. Por eso se dice que la corriente de colector es alfa veces IE, y la alfa del transistor se considera 0.99. Entonces prácticamente son iguales. Entonces la corriente del emisor si vemos este circuito, si convertimos esto, el voltaje base emisor que hay aquí, el voltaje de la base y el VCC, pues podemos obtener un circuito como el que vemos aquí del lado derecho, donde está la fuente de voltaje, el voltaje base emisor del transistor, el voltaje de la base y la RE, que es donde circula la corriente. Entonces se genera esta corriente, y pues está dada por el voltaje de la fuente VCC menos esta caída potencial menos esta caída potencial menos la IE por la R, que es lo que es el voltaje de la base. Entonces más bien este es el potencial en la resistencia. Entonces la corriente está dada por estos potenciales dividido entre R, por estas diferencias de potencial entre R. Y por KVL, pues las leyes de voltaje de Kirchhoff, pues por ahí podemos pasar la R para acá y luego todo hacia el otro lado, o sea, la R y E la pasamos hacia este lado. Entonces sabemos que la suma de corrientes va a ser igual a 0 o de potenciales, y entonces VCC se define como VBE. Si VCC lo pasamos hacia el otro lado, y nos va a quedar que o VCC nos queda de este lado positivo y esto lo pasamos hacia el otro lado sumando. Entonces va a ser 3 sumas de potenciales. Bien, entonces el voltaje de salida va a ser la corriente constante por la resistencia del colector, siempre y cuando que una condición es que el voltaje de salida sea menor que el voltaje de la base. Por eso este voltaje hay que ponerlo alto. Y el voltaje de la base debe ser, una condición de operación es que sea igual al voltaje de polarización menos 1 volt. Así que si estamos a 5 volts hay que ponerlo a 4. Bien. Entonces, bueno, aquí mismo vemos en esta ecuación que si RE, que es esta, fíjense cómo la corriente de emisor, que es la corriente de colector, se define por los potenciales divididos entre R, no entre RC. O sea, RC no tiene nada que ver en la ecuación. Así que si RC se pone en cortocircuito, si vale 1 ohm, 0.1 ohm, 0 o vale cualquier valor, la corriente de emisor va a ser la misma. Pero siempre necesitamos que el voltaje potencial aquí sea menor que el voltaje de la base. Por eso no es prudente andar poniendo resistencias del transductor muy altas, o hay que cuidar el valor de la corriente para que este valor no se iguale al voltaje de la base. Bien, entonces si queremos diseñar una corriente constante de 1 miliampere con un transistor PNP, pues y tenemos 5 volts y deseamos 1 miliampere, pues es la corriente del emisor, que es igual al colector. Y si el voltaje de la base lo tenemos a 4 volts, pues
resolvemos para RE y el valor de RE pues va a ser 5 volts menos 4, que es el voltaje de la base, menos el base emisor, y divididos entre 1 miliampere. Entonces obtenemos que necesitamos una resistencia de emisor de 300 ohms. Esto se puede ver de la ecuación, porque si ya conocemos la corriente, pues determinamos RE, o sea, RE lo pasamos para acá y la IE dividiendo. Bien, entonces otro caso es este circuito. Bueno, aquí en el documento que yo les mencioné, les hablo sobre qué pasaría si ponemos un capacitor CX al que le vamos a dar una corriente constante. Pues la ecuación de tiempo de un capacitor con una resistencia pues es RC, para que nos den segundos. Entonces, como R es VCC sobre I por CX, y como el capacitor nada más va a llegar a 2/3 del voltaje, pues se multiplica por 2/3. Eso es para que el timer nos dé un voltaje, un tiempo dado por esta ecuación, o sea, donde en esta ecuación sustituimos la corriente constante. Entonces, al sustituirla aquí esta es, y luego la R pues la pasamos al numerador y ya nos queda este circuito. Entonces, esta ecuación, el circuito para esa ecuación es este. Entonces, si necesitamos un timer que tenga un tiempo t y el capacitor se cargue por una corriente constante, no por un logaritmo, sino por una corriente constante, pues utilizamos un multiplexor con 8 resistencias, desde R0 hasta R7, ¿okay? Y eso nos va a generar, reduzco esto un poco más, esto nos va a generar voltajes que podemos dividirlos entre 8, o sea, 5 volts entre 8 pues daría 625 milivolts aquí, puntos 625 por 2, o sea, sería 1.25, 1.30. Pero si ustedes quisieran, por ejemplo, subir los voltajes, tener voltajes de medio volt en cada resistencia, 0.5, 1 volt, 1.5, pues sería mejor colocar 10 resistencias de 1 kilo, y así ya podríamos tener 5 volts entre 10 resistencias de 1 kilo, pues me va a dar 0.5 volts, y así podemos ir incrementando el voltaje de la base para ir variando la corriente. Entonces, el circuito básico es este con un timer para que dé un tiempo T. Cualquier microcontrolador pues va a seleccionar, va a controlar cuál voltaje se va a ir a la base. Así que esa es una manera de aplicarle a un transductor capacitivo una corriente constante, la cual podemos variar con estos códigos. Si ponemos aquí 0, 0, 0, pues se va a seleccionar el canal 0. Si ponemos 1, 0, 0, se selecciona el canal 1. Y así en código binario, el canal 2, el canal 3, 1, 1, 0, el canal 7, 1, 1, 1, y ya se selecciona este canal 7, o sea, el voltaje que va a la base. Aún así, en este circuito hay que tener cuidado de que el máximo voltaje no sea igual al voltaje, casi igual al voltaje de la fuente. Tiene que ser 1 volt menos que el voltaje de 5 volts. Bien. Ya para terminar este tema, otro método es seleccionar en lugar de variar el voltaje, ahora lo dejamos fijo y ahora seleccionamos la resistencia del emisor, que está aquí identificada como R3 hasta R7. R3, R4, R5, bueno, podría ser R6. Y estas 4 resistencias se seleccionan. Con este multiplexor pude haber puesto también aquí 8 resistencias, ¿verdad? Y entonces, si uso las ecuaciones de corriente constante, pues me va a dar 8 corrientes diferentes. Bien, entonces la tarea para ustedes es cuál sería la corriente de emisor y la corriente de colector. ¿Cuál sería esa corriente si coloco 8 resistencias y puedo empezar de 100 ohms en 100 ohms? Entonces esa es su tarea: 100 ohms, 200 ohms, 300, hasta que lleguen a 8 resistencias.
Como ya empezamos en 100, pues sería 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, hasta 800 ohms. Entonces, si colocamos aquí 8 resistencias de 100 ohms, pero la primera de 100 y la última de 800 ohms, ¿cuáles serían las corrientes que yo voy a obtener aquí? Pues eso lo calculan ustedes y lo incluyen en su tarea. Muy bien, eso es todo. Gracias.